Hola a todos, buen día. Es un gusto volverlos a encontrar aquí en este canal de Padres en Gestación. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Y ahora vamos a hacer por primera vez en este podcast un programa yo solo, cosa que pensé mucho, aunque en Padres en Gestación el podcast, una de las cosas más importantes o fuertes son la calidad de los invitados que tenemos siempre. Sin embargo, hoy tengo un tema que yo quise desarrollar con ustedes. Es un tema que, de hecho, puede ser que este programa sea el inicio y después hagamos un en vivo o me dedique a contestar las preguntas que espero que salgan de este programa. Hay varias cosas que quiero comentarles antes de entrar completamente en el tema. Una es, bueno, primero que si quieren, síganme aquí en Padres en Gestación, el podcast, pónganle seguir, activen esa famosa campanita para que puedan recibir las novedades cuando hagamos un video nuevo y comenten para que le llegue la información a más gente, no importa en qué país viva, en dónde estén, lo importante es que llegue información. Saben que hay mucha información no necesariamente exacta de boca en boca o en algunos lugares en el internet, entonces tratamos, y esa es una de la esencia del espíritu de mi podcast, de poner información que sea veraz, ¿vale? Y que oriente en lugar de desorientar. Por otro lado, bueno, pues este programa, en particular hoy, que estoy solo con ustedes, no pretende ser una conferencia médica, ni una clase de medicina, ni una lección para residentes de ginecología o algo así. Esto no va a ser una cosa que hagamos con términos médicos. La única intención de este programa de hoy es darles a ustedes, al público, a los papás, mamás en gestación, un panorama de lo que es la preeclampsia. La preeclampsia amerita que ustedes tengan unas nociones más o menos aterrizadas y que les permita acomodar un poco la información que les llegue tanto de sus propios médicos como cuando les platica algún conocido que ha tenido preeclampsia. Entonces, esta plática es esencialmente eso, información para el público. De ninguna manera voy a decir se debe de tratar así o se debe de usar este medicamento. No, porque eso es a criterio de su ginecólogo. Es muy importante que entendamos que lo que vamos a hablar ahora es para comprender por qué sucede, a quién le sucede, qué puede pasar, etcétera. Pero no cómo se trata, porque para eso tienen que estar en persona a persona con su ginecólogo. Y su ginecólogo es el indicado para tomar en cuenta toda su situación individual y conforme a cómo se presente la enfermedad, él o ella, su ginecóloga o ginecólogo, puedan decidir qué es lo que más les conviene. Entonces, yo no voy a decir cómo se trata, ¿ok? Es muy importante. Voy a decir, básicamente, qué es eso de preeclampsia. Muy bien. También quiero invitarlos a las personas que me escuchan, que ya hayan tenido algún contacto con la preeclampsia, ya sea en su persona, en un familiar cercano o algo que hayan sabido o conocido de preeclampsia y quieran hacer algún comentario, pues es bienvenido. Aquí en los comentarios abajo pónganlo por favor su pregunta o su comentario y vamos a tratar de contestar todo. Muy bien, pues entonces vamos a ir entrando en materia. Vamos a hablar de la preeclampsia. La verdad es que uno se da cuenta en la consulta que el término preeclampsia es un término bastante conocido por la gente en general. Y yo siento que al oír preeclampsia, la gente entiende que es algo serio. Generalmente, y como que ya está el concepto de que, caray, esto preeclampsia, entienden que no es cualquier cosa y tienen toda la razón. Entonces, primero, ¿por qué se llama preeclampsia? Me han comentado que cuando les llego a explicar eso a alguna persona que me pregunta, se les hace curioso que se llama preeclampsia porque es lo que está antes de la eclampsia. O sea, el nombre completo es preeclampsia, con doble E, preeclampsia. Porque vamos a hablarlo esto ahorita un poquito más a fondo, más adelante, pero
Una de los extremos de este proceso patológico que se llama preeclampsia, ese extremo se llama eclampsia, que de hecho puede considerarse como una complicación de la preeclampsia, paradójicamente, aunque la enfermedad se llama preeclampsia porque es lo que está antes de lo que sería la enfermedad que es la eclampsia, pero bueno. Entonces, por eso se llama preeclampsia, pero no necesariamente la preeclampsia termina en eclampsia. De hecho, ese es uno de nuestros, por supuesto, de nuestros objetivos, ¿no? Que no haya eclampsias. Entonces, la enfermedad se llama preeclampsia, así en general. Y la preeclampsia es una enfermedad que aparece nada más en mujeres embarazadas. Ciertamente puede tener una aparición clínica una vez que terminó el embarazo, es cierto, puede pasar, pero está derivada del proceso del embarazo. Si no hubiera estado embarazada, no se hubiera presentado, aunque acabe de terminar el embarazo. Entonces, ese proceso viene desde que estaba ahí embarazada ella. Entonces, la preeclampsia no nos puede dar a los hombres, no es una hipertensión nada más que nos puede dar a los hombres, no les puede dar a las mujeres sin haber estado embarazadas o sin estar embarazadas. Por lo tanto, es una enfermedad exclusiva del embarazo. Y ahorita van a comprender y va a quedar claro por qué es exclusiva del embarazo, y es porque se deriva de la placenta o de la placentación. ¿Sí? Entonces, si no hay un proceso de placentación y una presencia de placenta, no hay preeclampsia. Entonces, ya llevamos estas dos cosas, ¿no? Porque se llama y qué es. Ahora, la preeclampsia es una enfermedad muy compleja, muy compleja, muy apasionante desde el punto de vista del estudio de cómo funciona, por qué se hace, cómo se hace, qué cambios hay en el organismo. Lo que nosotros llamamos la fisiopatología de la enfermedad es sumamente interesante y compleja. Entonces vamos a tratar de ir desmenuzando qué es eso, qué pasa, por qué pasa. En general, la preeclampsia no se le conoce la causa, ¿sí? Nadie le puede decir, pasa por esto específicamente. Se ha tratado y se asocia a factores de riesgo. Entonces se puede decir, pues le dio porque era obesa, o le dio porque era adolescente, o le dio porque estaba en el otro extremo de la vida reproductiva, tenía 40 y tantos años, o le dio porque ya le había dado preeclampsia, o le dio, son factores asociados a, pero ninguno de esos es la causa, porque también puede haber otra mujer obesa que no le dio, otra adolescente de 17, 18 años que no le dio, otra mujer de 42 años que no le dio. Entonces no hay una causa específica conocida hasta ahorita. Yo soy de los que creo que todo tiene una causa, pero otra cosa es que no la hemos descubierto, ¿no? Entonces no sabemos la causa exacta y precisa de la preeclampsia. El hecho de saber que hay factores de riesgo ayuda mucho. Entonces, en mujeres con factor de riesgo, ya hemos hablado otras veces aquí de la consulta preconcepcional, pues que mejor. Y si no, desde la primera consulta embarazada, identificamos factores de riesgo. Pues se supone que, no se supone, en pacientes afroamericanas la incidencia es más alta, es casi el doble la posibilidad de desarrollar preeclampsia, y otros factores que ya comenté ahorita. También se asocian algunos otros nutricionales y hay así varios, ¿no? De los que se consideran más significativos es el haber tenido preeclampsia antes en otro embarazo, ser hipertensa cuando empieza el embarazo, probablemente sean los más asociados. Ahora, ¿qué es lo que, cómo se va dando la preeclampsia? Antes de decirles clínicamente cómo se diagnostica, cuál es la hipertensión que tenemos que buscar, etcétera, les voy a decir un poquito de bases de la fisiología del embarazo y de la implantación, porque es muy importante para comprender lo que sigue de la preeclampsia. Entonces, resulta que el óvulo sale del ovario, vienen los espermatozoides por la trompa, se fecunda ahí el óvulo, ya se llama huevo, cigoto, como quieran decir, y ya fecundado llega
sigue su trayecto de la trompa, de la parte distal o de la parte que se llega que se acerca al ovario. De ese punto hacia la matriz, esa es la dirección en la que la trompa se mueve y va llevando el óvulo ya fecundado hacia la cavidad del útero, que es la cavidad endometrial. Entonces, ese huevito que ya llega con las células multiplicándose, pero durísimo, llega un punto en que se posa sobre el endometrio, después se mete en el endometrio y ya estando adentro del endometrio empieza a hacer unas pequeñas raíces. Eso, vuelvo a decir, no voy a estar diciendo términos técnicos porque no es una clase de medicina, así que voy a decir las palabras con las que podemos platicar en el consultorio para que sea más accesible. Cualquier cosa que quieran que aclare o que precise yo más en términos técnicos, déjenme el comentario. Esas raíces en términos técnicos es trofoblasto y hay subdivisiones de trofoblasto, pero esas pequeñas raíces que van saliendo del huevito se empiezan a interactuar con la superficie de la mamá, que es el endometrio. El endometrio es la capa que está dentro de la matriz y se cae en cada menstruación. Cuando se implanta el huevito, ese embrión manda una señal hormonal a los ovarios, señal hormonal en general, para que el ovario siga sosteniendo al endometrio y no se caiga, o sea, no haya menstruación, porque de ese endometrio se va a nutrir el huevo mientras empieza a funcionar la placenta, mientras empieza a haber un intercambio de nutrientes y oxígeno entre mamá y bebé. El embrión tiene que nutrirse, entonces se nutre de las sustancias que tiene ya lista ese endometrio, que ya está preparado para recibir al huevito. Por eso no se cae, pero si no hay esa señal, que no llegó a embrión y no le da la señal, pues entonces se cae el endometrio y tenemos una menstruación. Por cierto, cuando hay un sangrado en embarazada, siempre dicen, no, yo seguí reglando, no siguió reglando. Sangraba embarazada, pero no nada más porque sea sangre que sale por la vagina se le llama menstruación, pero eso es otro tema. Entonces, una vez que hay la señal de que llegó el huevito, ya no hay menstruación, ya no se cae el endometrio en embarazos normales y sigue adelante. Esas raicitas que va haciendo, hagan de cuenta que los niños en la primaria que ponen un frijolito en un frasco transparente con un algodón mojado y ponemos un frijolito y empezamos a ver cómo sale la raíz y se va metiendo. O si es tierra, pues dejamos de verla a lo mejor, pero se va metiendo y ramificando para tomar nutrientes de ahí de la tierra. Es algo parecido, pero son muchísimas raícitas que empiezan a salir de trofoblasto, de ahí del embrión, y comienza a haber una especie de invasión de ese tejido embrionario hacia el tejido materno, que es el endometrio. En ese momento nosotros técnicamente le decimos decidua, pero es el endometrio. Y resulta que, les voy a explicar esto un poquito técnico. El endometrio tiene unos vasos sanguíneos muy, muy pequeños, de calibre muy fino, que no se ven a simple vista, que se llaman arterias espirales. Estas arterias espirales se continúan con una arteria basal, o es al revés, ¿no? De los troncos más gruesos que vienen de las arterias uterinas, que son dos arterias grandotas que están a los lados de la matriz, se va así ramificando. Unas arterias que se llaman arcuatas, que se distribuyen en la matriz, en el músculo, y se van haciendo delgaditas hasta que llegan a las basales, y las basales a las espirales. Las espirales se caen en la menstruación, pero una pequeña partecita queda en las arterias basales que no se cae. Entonces, para que pueda volver a crecer el endometrio al siguiente mes. Entonces, lo normal es que esos raíces vasculares, que en realidad tienen sangre, se conecten y empiecen a romper esas arterias espirales y comienzan como a revestirlas para hacer esas arterias, que son súper delgaditas, puedan tener más calibre, para que pueda llegar más sangre de la mamá hacia el tejido que va a ser la placenta, porque va a necesitar mucha sangre, mucho oxígeno, muchos nutrientes para que vaya creciendo el bebé. Entonces tiene que integrarse esas raíces de trofoblasto, se integran a la circulación que viene de la mamá a la terminal del endometrio,
para hacerlos más eficientes, de más calibre. Y ahí es donde falla algo que va a desencadenar o va a terminar siendo preeclampsia. Resulta que a veces sucede, por algo que no sabemos, que esa invasión no se da de la forma ideal. Se conocen algunos factores que hacen que eso suceda. Entonces, en lugar de invadir esas pequeñas arterias espirales, integrarse de una forma correcta para darle más calibre hacia los troncos de las arteriales más grandes que vienen de las uterinas hacia el endometrio, se quedan cortas y no alcanzan a llegar a toda la extensión, todo el 100% que tiene que llegar, llegan a un 50, 60%, 70% y no alcanzan a llegar a ser más ancho, por decirlo así, todo el trayecto que deberían de hacer. Por lo tanto, empieza a haber menos llegada de sangre a la placenta en formación, a ese trofoblasto, de lo que debería. En otras palabras, hay un poco menos circulación o menos irrigación, menos provisión de sangre materna hacia esa futura placenta de la que debería haber. Y al haber una menor llegada de oxígeno, sangre y sustancias, moléculas que deben llegar, etcétera, comienza a haber una deficiencia en cómo se sigue esa creación de vasos nuevos. Se van haciendo muchos vasos sanguíneos para hacer una placenta. Imagínense, de ser el huevito, el trofoblasto, algo microscópico, hacer una placenta de casi medio kilo. Entonces, hay mucha proliferación de vasos sanguíneos y esa proliferación es la que es anormal en la preeclampsia. Entonces, por alguna razón, la placenta todavía no se llama placenta, se convierte en placenta más adelante, pero en ese momento se llama trofoblasto, hace una invasión incorrecta o inapropiada o incompleta de lo que debería haber sido y hay una deficiencia circulatoria. Esa es la base, el espíritu, digamos, de la preeclampsia. Por lo tanto, todo lo demás que vamos a hablar es de una alteración de la implantación. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si la preeclampsia se presenta muy tardía, de todos modos empezó ahí en ese momento. Más adelante vamos a profundizar en que ahora se sabe que hay mecanismos diferentes de una preeclampsia a otra. Entonces les voy adelantando que entre varias cosas que vamos a clasificar, hay preeclampsia a término y preeclampsia pretérmino. ¿Sale? Nosotros en términos técnicos decimos que un embarazo está a término a partir de la semana 37 y antes de la 37 es un embarazo pretérmino. Entonces, resulta que la tercera parte, el 30% en términos generales, el 30% de las preeclampsias son pretérmino. Y 2/3 de las preeclampsias son a término, con un bebé ya a término, que ya está maduro sus pulmoncitos. Eso quiere decir a término. Entonces, bueno, pues qué bueno, si se va a presentar la preeclampsia, pues qué bueno que sea a término, porque eso es mucho mejor para el bebé. Pero también sabemos que en esas pretérmino y en esas preeclampsias a término hay diferencias en ese proceso anormal de invasión que les dije. Al grado que hay no sé si decir correctamente la tentación o ya haya más estudios en eso, que casi se están considerando dos enfermedades diferentes, la preeclampsia a término y la preeclampsia pretérmino, especialmente cuando es antes de las 34 semanas. Pero bueno, esas sí son cosas más técnicas. Luego, ya tenemos por qué se da la preeclampsia. Se da porque hay una alteración en la placentación. Quiere decir que todas las preeclampsias se iniciaron, bueno, eso se sabe hasta ahorita, eso se cree hasta ahorita, todas las preeclampsias se inician de alguna manera en la placentación. Aquí hay que hacer una consideración. Hay mujeres que se embarazan siendo hipertensas, ¿vale? Entonces, no cualquier presión alta en el embarazo es preeclampsia. Eso ya lo vamos a ver en lo clínico. Una mujer puede ser hipertensa, bien controlada o mal controlada y embarazarse. Se embaraza hipertensa y eso no la hace una paciente de preeclampsia en ese momento. Sin embargo, sí tiene más riesgo de llegar a desarrollar preeclampsia, sobre todo a término. Bueno,
Eh, Ahora vamos a ver clínicamente, ¿a quién le decimos que tiene preeclampsia? ¿Cómo podemos diagnosticar que tiene preeclampsia? La preeclampsia tiene, como hace uno, bueno, tengo que regresar un poquito. Cuando ya tenemos esa placentación anormal, esa alteración hace que como ya dije, la falta de oxigenación adecuada de ese tejido de la placenta hace que empiece a cambiar las moléculas que produce, algunas sustancias que produce. Y en el cuerpo siempre hay sustancias que abren los vasos y sustancias que cierran los vasos sanguíneos. ¿Sí? Nuestros vasos sanguíneos, sobre todo los más delgaditos, los más chiquitos, los capilares, los más estrechitos, que son donde se intercambian los nutrientes y el oxígeno y desechos, etcétera. Esos tienen la capacidad de abrirse y cerrarse según se lo ordenen indicadores bioquímicos, moléculas químicas que hacen que se cierre o se abra. Si un vaso sanguíneo se cierra, la presión aumenta. Es como si ustedes tienen una manguera y están regando el jardín y cierran la salida, sale a más presión, llega mucho más lejos. Entonces tiene más presión porque tiene menos diámetro de ese tubo, ¿no? Que en este caso es un vaso sanguíneo. Entonces, si el vaso sanguíneo se estrecha, la sangre va más rápido y ya tiene más presión. Y si se abre, tiene menos presión y va más lenta y hasta nos sentimos así aguados porque nos baja la presión. Entonces, en presión alta, esa sangre tiene la cosa que impacta en los órganos a los que llega. Entonces, es como si ustedes están regando un cartón delgado con un chorro de poca velocidad, pues se moja el cartón y ya, pero si le suben y le suben, la presión va a llegar un momento en que rompan ese cartón. Eso pasa en los órganos, también puede pasar. Comienza a haber tanta presión, nosotros le llamamos lechos capilares, o sea, donde terminan la circulación arterial y empieza la venosa, es donde se intercambian las sustancias. Y en esos lechos los tenemos en todos los órganos, los tenemos esos en el cerebro, en el hígado, en los riñones, en la piel, en todos lados. Tenemos esos intercambios de sangre, de la sangre que trae lo que necesitamos y la sangre que lleva lo que ya desechamos. Entonces, en esos lechos de súper delgaditos, es microscópico, ahí el impacto de la sangre a mayor presión con la manguera medio cerrada impacta y comienza a dañar ese tejido, lo empieza a dañar. Y no es el mismo daño que hace en el cuerpo si ese golpe duro de la presión se hace, por decir algo, en los lechos capilares del estómago, a los lechos capilares del cerebro o a los lechos capilares de los riñones. Ahí hace más daño. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el daño que le hace a una mujer, ya viéndolo como una persona completa y no como un tejidito? ¿Cuál es el daño? Pues es el daño que le haga a sus órganos. ¿Sale? Entonces, el problema al final con la preeclampsia es que tanto daña el organismo de la paciente, de la mujer. Y qué tanto la daña va a depender de qué tanto impacto hicieron en esos lechos vasculares o capilares, la presión que tanto se expuso, que tanto subió la presión y cuánto tiempo estuvo así. Y a eso le agregamos condiciones previas de la paciente, ¿no? Su salud antes, no es lo mismo si esa paciente, imagínense, ya tiene diabetes y ya tiene daños en esos lechos vasculares por la diabetes, ni estaba embarazada ni tenía preeclampsia, pero si ya tenía diabetes o algunas otras enfermedades que hacen que tenga menos reserva, digamos, para aguantar esos cambios de presión, pues se va a dañar más. Entonces, es muy importante la condición de salud previa al embarazo de la paciente para poder saber qué tanto le puede afectar la preeclampsia. Okay. También se afecta la placenta misma, que se pudiera decir que es el origen del problema, pues también se afecta. Y como es de donde se nutre, se oxigena y desecha el bebé, pues entonces el bebé también está en problemas por eso, ¿no? Porque su oxigenación, yo había estado hablando de la placenta, que no se nutre bien, que no llega a la placenta, pero la placenta la tenemos que traspasar o transpolar al bebé,
porque la placenta es el riñón del bebé para fines funcionales en el embarazo, es la alimentación, es el pulmón, es el riñón que desecha, es todo lo que necesita el bebé, viene y sale, entra y sale por la placenta. Entonces, si la placenta está deficiente por un problema de hipertensión, pues entonces puede tener consecuencias en el bebé. Ahorita las vamos a ver. Ahora, la preeclampsia es una enfermedad que clínicamente y por definición se presenta en la segunda mitad del embarazo. Eso es importante. Generalmente, cuando una mujer está hipertensa en la primera mitad del embarazo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, la consideramos hipertensión crónica, aunque vamos a tener que hacer uso, echar mano de estudios del laboratorio y algunas otras cosas para poderle poner nombres y apellidos a las alteraciones de hipertensión en el embarazo. Todavía no llego a las cosas de pruebas de laboratorio, ahorita vamos a ver. Pero en general, la preeclampsia tiene tres datos clínicos. Clínicos es lo que podemos ver, medir, tocar, que podemos evaluar, ¿sí? Sobre todo de manera directa con la paciente sin necesidad de hacer exámenes de laboratorio o tomografías, resonancias o cosas así en general de estudios. Perdón. Lo clínico es lo que podemos ver con las manos, tocar con las manos, ver con los ojos, escuchar con el oído o con el estetoscopio, lo que podemos evaluar así directa y físicamente con el paciente, es a lo que le llamamos la clínica, la evaluación clínica. Entonces, clínicamente hay tres cosas que se presentan en la preeclampsia. Una es presión alta, ¿sí? Hipertensión. Otra, bueno, esto no es clínico, el hinchazón es clínico, pero también la salida de proteínas en la orina, eso es por laboratorio. Pero eso es la famosa triada de la preeclampsia: presión alta, hinchazón, que nosotros llamamos edema, y proteinuria, o sea que hay proteínas en la orina. Pero no es lo único que cambia. De acuerdo al daño que vaya causando con el tiempo esa preeclampsia, esa enfermedad, va haciendo estragos en otros órganos que van a dar cambios en el laboratorio y nos van a servir para evaluar el grado de severidad de la preeclampsia. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, que percibir, que darnos cuenta es la hipertensión. Entonces, la presión arterial obviamente la tenemos que estar checando, y cada médico tendrá su sistema de cómo hace su evaluación de la presión. Ya cada ginecólogo dirá si se la tiene que tomar en su casa o no, si se la toma nada más en la consulta, etcétera. Eso es una cosa de criterio de cada médico, de con qué frecuencia y con qué técnica tomar la presión. Pero lo que sí es muy importante decir es que tenemos que identificar la presión alta. Cuando una mujer tiene presión alta, nosotros tenemos que identificarlo. Obviamente no lo vamos a identificar necesariamente el mismo día que subió por primera vez, ¿de acuerdo? Pero tenemos que darnos cuenta cuando esa mujer tiene hipertensión. Entonces, ¿cuál es la hipertensión? Aquí se van a meter cosas muy técnicas, así que lo voy a dejar muy somero, así muy entendible. La presión arterial tiene una cifra alta y una cifra baja, eso todo el mundo lo sabemos. Y la cifra alta le llamamos presión sistólica, a la baja presión diastólica. Y hay una que es, con una fórmula se saca una que no necesariamente es promedio, pero le llamamos presión arterial media. No me voy a meter en esa porque va a meter mucho ruido aquí. Pero vamos a hablar de la alta y la baja. La alta la podemos tomar como un término muy objetivo, de 140 para arriba. Ya lo consideraríamos preeclampsia. Y la baja de 90 para arriba. Pero ahí entra el criterio para hacer varias consideraciones. No es con una sola toma que la podemos diagnosticar la preeclampsia. Tenemos que verificar muy bien la técnica con que la tomamos y hacer por lo menos 2 tomas. Si se puede, con un espacio de unas 4 horas sería ideal.
Incluso dependiendo de lo severo que esté y la edad de la gestación, podemos darle una tarea a la señora de tomarle la presión 3 días seguidos. Ahí hay varias maneras que lo podemos diagnosticar, pero no es con una sola toma, porque una sola toma puede salir por lo que llamamos hipertensión reactiva, ¿no? Un susto, un ejercicio, alguna cosa que de repente subió un poquito y la tenemos alta, pues ya le damos tratamiento. Pues no. Tenemos que estar seguros que es hipertensa. Ahora, a veces puede tener preeclampsia sin llegar a 140/90. Eso puede pasar, pero otra vez me voy al criterio del médico. Si la paciente tenía cifras basales mucho más bajas y de repente sube una cantidad, un rango en especial, aunque no llegue a 140/90, puede ser preeclampsia y ahí nos tenemos que apoyar de los otros datos de laboratorio. Muy bien. Y luego, la hinchazón. La hinchazón, puede haber hinchazones normales en una embarazada y puede haber hinchazones anormales que se asocian a preeclampsia. Eso le llamamos edema. El edema es una cosa importante que se tiene que valorar. También va a entrar en criterio del médico cuál es la hinchazón normal y anormal. No es lo mismo que tenga un poquito hinchado los tobillos a las 37 semanas a que tenga hinchado toda la pierna, las manos, la cara, cambia la facies ya no quiero meterme en otros datos que se acompañan, ¿no? De dolores, de dificultad para respirar, otra cosa. Estoy hablando nomás de lo hinchado. Entonces, ese edema debe de quedar también a ojo del médico y tratar de unir las piezas como si fueran rompecabezas, ¿no? De la presión, lo hinchado, automáticamente apoyarnos en el laboratorio para ver si hay proteínas. Y no nada más proteínas, esos nos hacen diagnóstico de preeclampsia. Entre las proteínas, lo hinchado y la presión podemos hacer perfectamente un diagnóstico de preeclampsia, pero necesitamos más laboratorio para poder ver qué grado de severidad o de consecuencias estamos teniendo. Ahora, ya hablamos de preeclampsia, de cómo se llama, por qué se llama, cómo se empieza a gestar la preeclampsia. La diagnosticamos con esos 3 datos principalmente. Pero ahora resulta que la preeclampsia tiene grados de severidad y tiene complicaciones. Podríamos decir, pero pues la preeclampsia en sí ya es una complicación del embarazo. Sí, sí es cierto. Pero de esa complicación que se llama preeclampsia puede tener un curso, yo le digo como que un curso recto, así directo a la eclampsia. Puede tener algunas complicaciones alternas, digamos, y es lo que les voy a explicar. Las 2 complicaciones que pudiéramos llamar complicaciones terminales de la preeclampsia, o sea, hasta dónde puede llegar esa preeclampsia, es la eclampsia, precisamente le quitamos el pre, ya llegó hasta el extremo, que es la eclampsia, y otra complicación que se llama síndrome HELP. La eclampsia es cuando ese daño que ya les estaba hablando en los vasos sanguíneos muy delgaditos, esos lechos de intercambio de oxígeno y nutrición y todo, están en el cerebro y se dañan. Entonces comienza a haber un daño neurológico y que alcanza su extremo con convulsiones y un estado muy específico, muy especial de colapso, digamos, vascular cerebral por la hipertensión. Entonces, a eso es a lo que se le llama eclampsia. Y ese es un extremo sumamente grave que afortunadamente ahora en muchos hospitales, bueno, con los avances y en avances tecnológicos, avances con conocimiento de medicina, mejor adecuación de hospitales, más médicos preparados, terapistas, urgenciólogos, etcétera, pues ahora la posibilidad que una mujer fallezca de eclampsia es mucho menor que hace años. Entonces, la eclampsia es una causa de muerte materna, ¿sale? Es una condición que por supuesto que pone en peligro la vida de la mujer y como digo, afortunadamente ahora hay cada vez más posibilidades de que esa persona salga adelante. Déjenme ahí comentarios. Todos los ginecólogos tenemos pacientes que alguna vez tuvieron eclampsia. No muchas, pero sí conocemos mujeres que han tenido eclampsia y gracias a Dios ahí están. Incluso vuelven con otro embarazo algunas veces. Entonces, si quieren hacer algún comentario, déjenlo aquí abajo.
Ese es un extremo, la eclampsia, ¿no? Esas pacientes terminan, obviamente ya se termina el embarazo, no tenemos que interrumpir el embarazo, ahorita hablamos de eso, y tiene que estar en terapia intensiva. Ya no es el ginecólogo el que la maneja, esas pacientes la manejan personas altamente capacitadas en terapia intensiva. Nosotros estamos ahí como parte del equipo mientras esté en terapia, pero están a cargo de terapistas principalmente, ¿no? Y puede ser neurólogo, en fin, ya cada lugar tiene su equipo adecuado para manejar pacientes con eclampsia. La otra complicación que yo le digo terminal, o sea, que es un extremo del desarrollo de la preeclampsia, es el síndrome HELP. Se llama HELP es como un acróstico, como sus siglas en inglés de palabras. Y significa en pocas palabras que a esa mujer tiene daño en el hígado, en lugar del daño en el cerebro de la eclampsia, el HELP es el daño en el hígado, que es un órgano obviamente fundamental en nuestra vida. Entonces, si el hígado está dañado, está muy amolada la cosa en general, porque el hígado repercute en absolutamente todo. Entonces, ese daño en el hígado se refleja con una disminución de plaquetas, empieza a haber ruptura de células de la sangre, que le llamamos hemólisis, hay anemia. Entonces, eso hace cambios muy, muy graves en las enzimas que produce el hígado y empezamos a verlo reflejado en laboratorio. Entonces, el HELP se puede acompañar de dolor en el área del hígado, el área hepática. Por supuesto que puede haber dolor ahí. Y aparte de esa molestia, pues tenemos los cambios en el laboratorio, que son cambios muy, muy ostensibles en las enzimas hepáticas y en general en lo que llamamos pruebas de la función del hígado, pruebas de funcionamiento hepático, así le llamamos. Esas alteraciones, más la hipertensión y lo que vemos clínicamente, no lo he mencionado, pero también hay un cambio en los reflejos. En los reflejos osteotendinosos hay una exageración también en los reflejos. Eso es como parte de la evaluación clínica en la preeclampsia. Entonces, todo eso integra el diagnóstico de síndrome HELP. Esa paciente también se pone en peligro la vida y es indispensable bajarle la preeclampsia. No quiero entrar todavía en tratamiento como tal, pero también ese es un extremo. Un extremo es la eclampsia, otro extremo es el HELP. Pero hay otras complicaciones graves también que puede tener la preeclampsia, que no necesariamente son lo terminal de la preeclampsia, pero pueden pasar, son eventos adversos que pueden pasar causados por la preeclampsia. ¿Cuáles? Básicamente, ruptura hepática, puede pasar que sea tan grave que se rompa el hígado, puede pasar con todo lo que eso implica, que eso no es una condición que normalmente para allá va la preeclampsia, como sí lo es el HELP y sí lo es la eclampsia, pero puede pasar esa eventualidad también de ruptura hepática. Y la otra eventualidad que puede pasar es que se desprenda la placenta, lo que llamamos un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, o sea que la placenta está bien implantada, pero por la hipertensión se desprende. Eso es catastrófico para el bebé y afortunadamente no es muy común en la preeclampsia. Y cada vez es menos común porque cada vez la buscamos más, la diagnosticamos más, la prevenimos más. Entonces, no es... O sea, si a una mujer le dicen tienes preeclampsia, no piensen que se le va a desprender la placenta. Como ya lo voy a decir más adelante, lo único que tienen que pensar es estar pegado con su ginecólogo y hacer lo que les diga. Entonces, esos son los extremos peligrosos de la preeclampsia, ¿no? Tanto eclampsia como HELP y hay la posibilidad que se presenten esas cosas adversas. Estamos hablando de pacientes que empezaron sanas, ¿no? Pero si una mujer empezó con diabetes o con algunas otras enfermedades o con una insuficiencia renal crónica que a veces se embarazan o con una enfermedad del corazón que también a veces se embarazan, bueno, pues ahí puede ser más complicado, ¿no? Pero eso ya no es una cosa propia exclusivamente de la preeclampsia, sino de la condición previa de salud. Muy bien, ahora... Es muy interesante también cómo hacemos la distinción entre una mujer que era hipertensa y que trae la presión alta en el embarazo pero no tiene preeclampsia, ya era hipertensa, y cómo sabemos si de repente le da preeclampsia. Bueno, esta es otra cosa que ahorita
no voy a detallar mucho porque eso es muy técnico, eso se los tiene que explicar su médico. Nomás les voy a decir que nos apoyamos básicamente en cosas de laboratorio, ¿no? Como ácido úrico, algunas otras cosas, pero eso es muy como de detectivesco del ginecólogo, que tiene que hacerle para ver si se agregó una preeclampsia a la hipertensión crónica que ya tenía la paciente. En general a las hipertensas crónicas les va bastante bien en los embarazos, pero siempre y cuando vayan a atención con su ginecólogo desde el principio y hagan todo lo que les diga su ginecólogo. Curiosamente, voy a hacer comentarios ya algunos aisladores. Curiosamente, en la preeclampsia las mujeres tienen la idea inmediatamente de que hay que suspender la sal y que hay que acostarse permanentemente, y esas son cosas que está perfectamente documentado que no alteran la evolución de la preeclampsia. Si tiene preeclampsia y come sal o no come sal, da la misma. No estoy diciendo coman sal, mucha sal, échenle sal a todo. No, porque el exceso de sal puede ocasionar su daño, por supuesto, pero no determina el curso de la preeclampsia, ¿vale? Tampoco es necesario ni es bueno que estén todo el tiempo acostadas, es bueno que se movilicen, pero eso ya es muy individual de acuerdo a lo que su ginecólogo ve en cada paciente. Eso es muy individual, así que cada paciente es un mundo, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos va a usar? Si va a usar o no va a usar medicamentos, si va a estar en reposo, si va a tomar calcio, etcétera. Todo eso es individualizado, ¿vale? Su médico les tiene que decir qué necesitan. No hay un solo manejo igual para todas, así como no hay una preeclampsia igual para todas y no hay una paciente igual a otra. Entonces, eso tiene que ser muy individualizado y hay que pegársele y apegársele con el ginecólogo. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la preeclampsia diagnosticada? Lo principal, una vez hecho el diagnóstico, es ponerle el apellido, o sea, decir su grado de severidad. Ha habido cambios históricamente en cómo se evalúan las severidades de la preeclampsia. Vamos a dejarlo ahorita para fines de este video en preeclampsia leve y preeclampsia severa, que eso es una de las cosas que tiene que hacer inmediatamente su ginecólogo y decirle: usted tiene preeclampsia, pero es una preeclampsia leve, o usted tiene preeclampsia, es una preeclampsia severa, o tiene preeclampsia leve y vamos a hacer un plan. Entonces, en general, quiero hacer muchísimo énfasis en esto porque es en general. Su ginecólogo tiene la última palabra, ya se los he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, porque hay muchos factores individuales, muchas variables que no puedo decirlas todas ni debo en este video. Entonces, en general, si la preeclampsia es leve, ¿cuál es la leve y cuál es la severa? Ya son cosas muy técnicas de presión y proteínas, sobre todo. ¿Qué cantidad de proteína está tirando por el hígado, por el riñón? ¿Y qué tan alta tiene la presión? Casi siempre en eso y otros indicadores bioquímicos del laboratorio nos hacen la diferencia entre preeclampsia leve y preeclampsia severa. Si tenemos una preeclampsia leve con un bebé muy chiquito y la condición del bebé está bien en sus mediciones de flujos que se hacen con el color en el ultrasonido, su crecimiento, su líquido amniótico, etcétera, todo lo que se evalúa en el bebé está, se puede decir, bien para las circunstancias. Está muy chiquito todavía, muy prematuro y tiene una preeclampsia leve. Su ginecólogo va a valorar la posibilidad de hacer un plan para disminuir la presión, en tanto tenemos mejores posibilidades con el bebé afuera, que se complique, que haya menos probabilidades de que se complique afuera. En el entendido de que la prioridad ahí es la evolución de la preeclampsia en la mamá, ¿vale? Pero a veces cabe la posibilidad de extender un poquito el embarazo a que tengamos mejor edad del bebé. Si la preeclampsia es severa, en general, la conducta es interrumpir el embarazo. Hasta ahí llegó. Eso es, vuelvo a decir, en general. Porque una preeclampsia severa, pues ya es una preeclampsia complicada per se, ¿no? Y se va a complicar más en poco tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en pasar de una preeclampsia leve a una severa? Es muy variable y puede ser bien rápido, a veces bien brusco. Entonces, una vez que se diagnostica la preeclampsia, vamos hablando de preeclampsia leve,
y se hace un plan de manejo para darle un poquito más tiempo, la supervisión del embarazo, el control ahí de la embarazada es estar pegados, ¿sale? No se puede hacer un plan ya teniendo preeclampsia de tomes esto y vengas en un mes. Eso sí, no se puede. Tenemos que estar muy, muy, muy al pendiente. Y si la preeclampsia es severa y su médico les dice, usted tiene esto, tiene preeclampsia severa por esto y tenemos que llegar hasta aquí, llegó el embarazo, pueden estar seguros que su doctor tiene razón. Yo sí lo creo, porque su ginecólogo va a saber las posibilidades de que se complique si no interrumpimos el embarazo en ese momento, ¿sale? Entonces a veces es muy difícil para el médico a veces decir, voy a tener que sacar a tu bebé, o sea, todavía no llega ni a 2 kilos, pero ya tiene que nacer porque si no, usted se me va a complicar. No es fácil para uno, ni es fácil, ni nos da gusto, ni nos encanta, ni mucho menos, pero es lo que se tiene que hacer a veces, ¿vale? Entonces, ustedes, les aconsejo, pregúntenle sus dudas a su ginecólogo, pero eso es lo correcto. Seguramente su ginecólogo está viendo qué es, seguramente, eso es lo que hacemos, eso es nuestro trabajo, ver qué les conviene más a las pacientes. Entonces, pues a veces es difícil, pero necesario, y gracias a eso difícil, el resultado es bueno, ¿sale? Entonces, bueno, en general ese es el tratamiento. A veces sí se usan antihipertensivos, sí, sobre todo cuando tenemos el plan de dejar un poquito más tiempo para darle esa ventaja al bebé, o cuando la mujer es hipertensa crónica, ya se están usando antihipertensivos y a veces hay que adecuar dosis o algún fármaco. Bueno, pero la cura de la preeclampsia es quitar la placenta. Ahí está el problema y hay que quitar la placenta. Una vez que quitamos la placenta, o sea, que nace el bebé, ¿cuánto tarda en solucionarse la condición de salud de la paciente? No se quita la preeclampsia inmediatamente porque ya tenemos un daño, tenemos ya una inercia, digamos, bioquímica que está haciendo que los vasos estén bien estrechos y la presión bien alta. Y eso se tiene que ir restableciendo poco a poco. Generalmente, entre 4 y 6 semanas, que es lo que llamamos puerperio, es lo que tarda la gran mayoría en solucionarse, en regresar a lo normal. Y pues desafortunadamente no todas las mujeres regresan a lo normal, se puede quedar con hipertensión, pero ya no es preeclampsia, ya no tiene esa conducción hacia la eclampsia o hacia el HELP, ya es otro tipo de hipertensión crónica, pero puede pasar. Pero la mayoría de las pacientes restablecen su condición de salud a las 4 o 6 semanas. Yo digo que más bien a las 6 semanas y a las 6 semanas, déjenlo así. Eso ya lo tenemos que ver los ginecólogos en el puerperio, estar al pendiente, ¿no? Y ver si hay que hacer algún medicamento nuevo o algún cambio de medicamento o retirar medicamentos. Cuando a una mujer le da una segunda preeclampsia en otro embarazo, le vuelve a dar, esa paciente es altamente probable que va a ser hipertensa ya siempre, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que se tienen que evaluar individualmente también. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer para prevenir. Resulta que sí hay cosas que podemos hacer para prevenir. Dijimos que hay factores de riesgo, ¿verdad? Y que podemos ver algunos factores de riesgo. Pero ahora hay una manera de hacer una evaluación en una etapa muy temprana del embarazo para ver qué tan probable es que esa paciente vaya a tener preeclampsia clínicamente más adelante, que se presenta, como ya dije, en la segunda mitad del embarazo. Entonces, resulta que ahora hay pruebas bioquímicas en algunas moléculas que se buscan en la mamá, factores angiogénicos, algunas cosas que se usan, cosas que produce la placenta, etcétera, y hemodinámica, o sea, en la circulación sanguínea. Las primeras son de laboratorio y la hemodinámica es por ultrasonido. Entonces, el médico puede apoyarse en algunos marcadores bioquímicos para ver pronóstico de desarrollar preeclampsia. Y la parte del ultrasonido es una parte que se ha desarrollado de una forma tremenda, maravillosa, y es lo que conocemos ahora como tamiz de preeclampsia o tamiz de arterias uterinas. En general, el tamizaje de preeclampsia involucra condiciones clínicas de la paciente, tomas de presión, historia clínica,
bioquímica y Doppler, o sea, ultrasonido. Es una evaluación muy amplia, desarrollada en una ¿cómo diría? Asociación que hay de medicina fetal maravillosa, que tiene su sede en Londres, pero bueno, es producto de estudios que se han hecho en muchas partes del mundo y se han unificado para hacer algunos tamizajes, ¿no? Entonces, en general, el tamiz o el tamizaje de preeclampsia puede predecir bastante bien, con una probabilidad alta de acertar a qué paciente le va a dar preeclampsia. Entendiendo que dar preeclampsia, entre comillas, significa que va a presentar clínicamente una preeclampsia, porque ya la trae vascularmente, ya lo dijimos desde el principio de esta plática, ¿no? Pero se presenta clínicamente en la segunda mitad del embarazo. Entonces, como ya hay cambios de esa invasión que hablé al principio, desde el principio, la primera oleada de esa invasión es como a la semana 8 y la segunda es como a la 14. Entonces, ahí ya empieza a haber cambios hemodinámicos, o sea, cómo se mueve la sangre en los vasos de las arterias que nutren a la placenta, que son las mamás de esas arterias espirales que dije, y que son arterias bien grandes, que están una a la derecha, otra a la izquierda del cuello de la matriz. Y esas se ven con ese Doppler, con ese color del ultrasonido, ese que se oye pum, 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 zum, zum, para, y se ven los picos ahí en la pantalla del ultrasonido a color, ¿ya lo han visto? Con eso, ahora se puede hacer un tamizaje, ¿sale? Y lo ideal es hacerlo más o menos entre la semana 11 y la 14, junto con el tamiz fetal que se hace de alteraciones cromosómicas o del corazón del bebé, lo que se conoce como el tamiz de primer trimestre, el ultrasonido genético, le dicen algunos, el tamiz 11-14, tiene varios nombres, pero ese tamiz no es nada más ahora para el bebé, también es para la posibilidad de preeclampsia mediante esa evaluación del flujo de las arterias uterinas. Cuando tenemos alguna razón para pensar que esa mujer tiene más probabilidad de tener una preeclampsia, sea por el Doppler o por marcadores bioquímicos o por la clínica o por los antecedentes o por cualquier cosa, pero uno como ginecólogo llega a la conclusión de que tenemos esa posibilidad aumentada, entonces tenemos que usar ese recurso que existe ahora de la prevención de la preeclampsia. ¿Cuál es eso? Pues es algo tan simple, entre comillas, que es la aspirina. Ya seguramente muchos que están escuchando este video saben y han escuchado eso de la aspirina o la han usado. La aspirina a dosis baja, se han hecho ya muchos estudios a lo largo de los últimos años, no sé, muchos años, ya más de 30 seguramente, en que se le dio forma a dosis y todo. Y ha habido metaanálisis y estudios más nuevos que hasta tienen nombre propio esos estudios para ver qué dosis se asocia a qué porcentaje de acertar al diagnóstico de preeclampsia. Entonces, ahora sabemos, ya para no entrar en muchos detalles de estos técnicos, que se pueden consultar y me los pueden preguntar si quieren, pero la dosis ideal ahora, no digo que no pueda cambiar, es entre 150 y 160, 150 sobre todo, miligramos por día. 150, se empezó a usar y se puso muy, por decirlo así, de moda 100 miligramos. Ahora se sabe que la utilidad es muy diferente y muy superior usando 150 miligramos diarios. ¿A partir de cuándo? Esto es importante porque tiene sus bemoles empezar muy temprano también, porque también puede interferir en ese proceso normal de placentación. Entonces, para prevención de preeclampsia, lo ideal es empezar entre la semana 11 y 12, aunque se puede empezar hasta la 16 todavía con utilidad. Idealmente, entre la semana 11 y 14, empezar a usar aspirina es lo ideal, y es muy importante que se tome todos los días. Si su médico se las da, tómensela todos los días, porque casi les puedo decir que si 3 días seguidos se les olvida, ya ni caso tiene que la tomen, ya perdieron lo ganado, sobre todo si ya es en segunda mitad del embarazo. Entonces, esa se usa todos los días. No le digan a su doctor, yo necesito aspirina o yo me la tomo porque yo quiero. Platíquenlo, ¿sí? Entonces, su ginecólogo sabrá a qué paciente conviene darle y a cuál no. A veces podemos usar aspirina en pacientes que objetivamente no tienen un factor de riesgo de preeclampsia, pero a veces la damos
y eso está bien. No hay ningún efecto dañino asociado formalmente al uso de aspirina, ninguno, hasta donde yo sé. En esto siempre tenemos que estarnos actualizando, obviamente, pero entonces se vale, se vale decir, le voy a dar aspirina, está bien. Y como ya dije que es un recurso para prevenir preeclampsia, tengo que hacer una aclaración. No prevenimos la preeclampsia, porque la preeclampsia empieza cuando se implanta el huevo, ya lo dijimos al inicio. Entonces, ¿cómo la prevenimos? Si ya está, no la vamos a prevenir. Vamos a hacer dos cosas con la aspirina. Una es aplazar su presentación y otra es disminuir su severidad. Ese es el objetivo de la aspirina. Entonces, si se iba a presentar en una semana, pues a lo mejor se va a presentar mucho después o ni siquiera la vamos a alcanzar a ver. Y si iba a ser severa, pues a lo mejor se va a quedar en leve. Acuérdense que dijimos que la preeclampsia pretérmino puede ser fisiopatológicamente un poco diferente de la de término. Entonces, no es tan así de que si iba a ser a las 32 semanas, ya va a ser a las 38. No es tan así. Pero definitivamente las consecuencias, la presentación de la enfermedad y las consecuencias en mamá y bebé van a ser mucho más benévolas si se usó aspirina que si no se usó. Eso es un hecho. Y si les toca hacer del pequeño porcentaje que no se diagnosticó, que no se pudo ver que tenía riesgo o que no le funcionó la aspirina, pues ni modo, pero eso es lo que tenemos y es bastante bueno, le sirve a la mayoría de las mujeres. Muy bien, pues esa fue la aspirina. Hay otras cosas que se están tratando de usar y que se han usado y se han desechado después. Y en este mundo de la medicina siempre se está tratando, pero yo no me dedico a la investigación, pero hay grupos muchísimos en el mundo que hacen investigación todo el tiempo, más de lo que ustedes se imaginan en todas las áreas de la medicina para encontrar cosas útiles para las personas, ¿no? Entonces, al rato vamos a ver alguna otra novedad, seguramente. ¿Qué más? Bueno, voy a hacer un pequeño pausa para respirar porque estaba un poco acelerado ya con toda la explicación. Es un tema muy hermoso que apasiona. Otra vez los invito, denle like a este video. Sigan Padres en Gestación, el podcast, síganlo. Se los agradezco y hace que le llegue a más personas esta información. ¿Qué importa que yo nunca las vaya a ver en persona, que no sean mis pacientes? Eso no importa. Lo que importa es que la gente, que ustedes tengan información más veraz de la que encuentran en otros grupos de googleando y todo, ¿no? Entonces, transmítala, compártanla, pónganme un comentario, hagan alguna pregunta y retroalimentenme para ver si hacemos más videos o ya siéntese señora y ya no hago nada. Bueno, déjenme ver si les digo algo más ya de final de esto de la preeclampsia. Pues seguramente va a haber cosas que después yo voy a decir, ay, ¿por qué no dije esto? Eso pasa siempre, pero para eso están los comentarios. Entonces, ustedes díganme, no dijo esto, no dijiste esto, quiero saber esto. Pónganlo aquí en comentarios y lo contestamos, ¿sale? Bueno, pues entonces yo creo que aquí voy a dejar la plática de preeclampsia. Estoy revisando a ver si hay algo así muy importante que se me esté pasando. Bueno, sí, voy a decir algo. Es muy, pero muy importante para que una mujer embarazada esté bajo la vigilancia y el cuidado de un médico, ¿vale? Entonces, no se esperen hasta ya la mitad del embarazo para ir o vayan. Hay cosas que se deben de alertar uno desde el principio del embarazo. Entonces, acudan a su servicio médico, al servicio de salud que tengan, vayan y no descarten lo que les diga su doctor. Si le dice, tomes esto, así, no, ¿para qué me lo tomo? Me lo iba a tomar, pero no, yo me siento bien. Mejor, lo que yo siempre digo es, pregúntele a su médico. Si el médico le da algo y usted decide no tomarlo, antes de no tomarlo, dígale, oiga, realmente explíqueme, es que no le entendí para qué lo necesito. Eso
uno como médico lo agradece y preferimos eso y volver a explicar las veces que sea necesario a que regrese complicada semanas después. Es que no me lo tomé. Entonces, mejor pregunten. Y pues no, yo sé que quedan algunas cosas. La preeclampsia, hombre, hay congresos, hay especialidades. La preeclampsia es muy compleja, ¿no? Hay miles de personas investigando de preeclampsia. La nutrición es algo en lo que no entré mucho aquí. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con la preeclampsia que no necesariamente vimos ahorita. Así que vuelvo a decir, pongan su pregunta y las contestamos. Pues aquí le vamos a dejar por hoy. Esta fue la plática de preeclampsia. Los invito a que me sigan de nuevo y me pregunten y que vean el siguiente video. Por ahora agradezco mucho si llegaron hasta este punto del video, pues me siento muy honrado. Se los agradezco y nos vemos en la próxima.